Buenos días, muy buenos días en este nuevo día, en esta nueva mañana que nos ha hecho el Señor. Buenos días a todos y a todas desde Devocionales, el aposento alto. Devocionales, el aposento alto. Desde este lugar, desde esta plataforma, vamos a comenzar nuestro devocional. Y vamos a preparar nuestros corazones. Buenos días, Nolvia, Dios te bendiga. Preparamos nuestros corazones para rendirlos delante del Señor en este nuevo día. Para hacerlo en primicias, vamos a rendir nuestros corazones como una primicia en esta mañana, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia en este nuevo día que nos ha hecho el Señor. Aleluya. Así que vamos preparando ese altar que lo vamos a levantar con nuestro corazón, un altar no hecho de manos, sino con el corazón. Aleluya. Qué bueno adorar al Señor en primer lugar. Aleluya. Qué bueno, gloria a Dios. Pues vamos a seguir donde lo dejamos el viernes. Estamos viendo en la palabra del Señor un diseño y recordamos que Jesús va a ir a Galilea, y va a ir a Galilea porque estaba profetizado por Isaías. Así que Jesús mismo, como le dijo a Juan un poquito antes, Jesús es bautizado por Juan y le dice algo muy importante a Juan, porque Juan el Bautista, que prepara el camino al Señor, y Juan, cuando Jesús se acerca para que le bautice, le dice: no, Señor, si yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: Juan, tranquilo, es necesario que cumplamos la Escritura, para que se cumpla la Escritura. Y ese cumplamos en plural es muy importante. Es necesario que cumplamos juntos, es necesario que cumplamos juntos. Y todavía estas palabras siguen resonando en nuestro corazón. Es necesario que cumplamos juntos. ¿El qué? La voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Los diseños que Jesús mismo siguió. Así que Isaías profetiza sobre Galilea y de que la salvación y la luz iría a un pueblo que andaba en tinieblas y que vería el resplandor. Bueno, esto que predicáis, que profetiza Isaías, se refiere a la región de Galilea, hacia donde Jesús va a ir, porque él mismo es consciente y va a cumplir esa escritura de Isaías. Y esto es algo muy interesante. En muchas ocasiones, y seguro que ya lo sabéis, que Jesús dijo: y esto lo hacemos y esto lo hago para que se cumpla la Escritura, y esto lo hago para que se cumpla lo que está escrito. Así que esto nos deja a nosotros, es como una especie de eco, es como un eco que sigue a lo largo de la historia, porque la Iglesia, y en este caso la novia, el cuerpo de Cristo, la novia, tiene que seguir haciendo esto, que se cumpla la Escritura. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del reino de los cielos funciona de esta manera, para que se cumpla la Escritura. Y Jesús, en este sentido, cumplió todo lo que estaba profetizado del Antiguo Testamento. Quedan cosas todavía, y además una de las cosas que dice la palabra del Señor es que no quedará ni una sola promesa, ni una sola palabra
¿eh? No quedará ni una sola por cumplirse. Claro, cuando dice esto está contando desde Génesis hasta el final de los tiempos, que es Apocalipsis. Bueno, pues desde Génesis y Apocalipsis hasta que, como dice la palabra del Señor, cuando dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que ocurra esto, en ese proceso se cumplirán todas y cada una de ellas, promesas y profecías y declaraciones de Dios. Se van a cumplir todas. Ahora, hay una parte importante que nosotros necesitamos entender, que de la misma manera que le hizo Jesús partícipe a Juan, le dijo: Juan, es necesario que cumplamos lo que está escrito. Así que ese eco es como un eco que sigue a lo largo de la historia y que nos sigue diciendo a nosotros: queridos, queridas, es necesario que cumplamos lo que está escrito. Es necesario que lo hagamos juntos. Es como que Jesús nos sigue diciendo: es necesario que lo hagamos juntos, que se cumplan las Escrituras y que sigáis mis diseños. Así que estuvimos hablando de un diseño que se encuentra en el capítulo 47 de Ezequiel. Es un diseño del río. Es el mismo río que hay en Apocalipsis. Piensa que cada vez que la Biblia, la palabra de Dios, nombra este río espiritual, cada vez que lo nombra, siempre es el mismo. Es el mismo río que hay en la Nueva Jerusalén, que sale del trono de Dios, en el cual está el árbol de la vida, y ese río sigue fluyendo en este día. Ese río que hay en el cielo es el que se revela a Ezequiel. Ese mismo río lo hace ver el ángel a Ezequiel, y se lo hace ver, y no solamente se lo hace ver, sino que le toma medidas y le hace entrar en ese río. Ahora, al día de hoy, ese diseño del río sigue funcionando. Estábamos viendo el otro día el llamado a estos 4 hombres, y estuvimos hablando del llamado a estos 4 hombres en Galilea. Así que, según lo profético, Jesús tenía que ir a Galilea, y lo cumplió y fue a Galilea. Ahora, según este diseño, también el diseño de Ezequiel 47, versículo 8 en adelante, dice: entonces me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá. Desde donde Ezequiel ve el río, incluso este río, cuando dice la región del Arabá, es la parte desértica que se tiene que atravesar para llegar a Galilea, para llegar a este lugar. Luego sigue diciendo Ezequiel 47, versículo 8, dice: este río sale de la región del oriente, desciende al Arabá y entra en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Así que cuando está hablando del mar, está hablando del mar de este mundo, y Galilea, curiosamente, había una mezcla bastante importante. No era como las poblaciones o ciudades judías normales, que estaban llenas de judíos, claro, israelitas. En esta había muchos gentiles, y había una mezcla importante de gentiles. Isaías, si no me equivoco, es el primer profeta que habla sobre los gentiles, porque esta palabra profética que Jesús está cumpliendo al ir a Galilea
también se nombra a los gentiles. Así que Jesús mismo está siguiendo un diseño que ha sido revelado. Claro, ¿por qué sigue este diseño? Porque es como funciona el cielo. Porque realmente cuando los profetas tenían una visión, en esa visión, parte de esa visión, era revelado el funcionamiento del cielo. Por eso se nos dice, Jesús, cuando enseña sobre la oración, dice que oremos de esta manera: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo, como en el cielo. Porque durante toda la historia bíblica, el cielo se estuvo revelando a los siervos y siervas del Señor. Así que Jesús está materializando esta visión. Es como que Él es el agua, Él es el río. Recordamos también que estábamos hablando, y que es totalmente cierto, Jesús dijo: yo soy el agua de vida. El que bebe de este agua nunca más tendrá sed. Así que Jesús es el río. Aleluya, aleluya. Y es el río porque ese río sale del trono de Dios, porque tanto el Padre como Jesús ellos desprenden un fluir continuo. Por eso ese río está ahí, porque tanto el Padre como Jesús están fluyendo continuamente, no pueden parar de fluir. Y por eso sale del trono como un río, que realmente ese río es Cristo. Así que estuvimos viendo que va a Galilea, se encuentra con Pedro, su hermano, se encuentra con 4 hombres que estaban pescando, y mira lo que dice el diseño. El diseño sigue diciendo: entra al mar, que representa Galilea, tierra de Neftalí, profetizado por Isaías, y las aguas son saneadas. Al entrar el río en el mar muerto, en el mundo, representando el mundo, las aguas son saneadas. Y todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos 2 ríos, que se abren, se abren los 2, se abre un río y se abren 2 para recorrer y rodear la tierra, vivirá. Dice: habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas, vivirá. Todo lo que entre en el río vivirá. Junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta Englaim, que tiene que ver con la zona que recorre el río, y tiene que ver con la zona desde que tiene Ezequiel la visión hasta Galilea, tiene que ver con esa zona. Dice: y allí será un tendedero de redes. Así que, fijaos que Jesús, cuando llama a Pedro, a su hermano, a Zebedeo, estos 4 hombres que estaban con Zebedeo y su hermano estaban con su padre, llama a pescadores. Jesús llega a Galilea, busca a estos pescadores y los llama. Y estábamos viendo que al instante dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Pero la cuestión es que el diseño que encontramos aquí, Jesús lo está llevando a cabo. Jesús es el río que entra a Galilea y que va y llama a esos pescadores. Dice que desde Eglaim será como un tendedero de redes. ¿Sabes lo que estaba haciendo el padre de Zebedeo cuando Jesús viene a llamar a sus 2 hijos?
remendando las redes. Y las redes se remendaban en tendederos de redes, porque las redes tenían, para remendarlas y limpiarlas, las redes las tienen que estirar. Y esto se hacía en tendederos de redes. Y todos los factores que tiene este río los encontramos en la historia de Galilea. Jesús está materializando este diseño. Este río es un diseño del cielo de cómo se tienen que hacer las cosas. Es algo tremendo, tremendo. Estuvimos leyendo esta parte que la dejamos comentando, que la dejábamos para hoy, y de esta manera los pescadores, Pedro, su hermano, Zebedeo y su hermano, siguieron a Jesús. Sigue diciendo Ezequiel 47 que por haber entrado el río habrá muchos peces. ¿Recordáis la pesca milagrosa? Después, un poquito más adelante, han estado toda la noche pescando y Jesús les dice: echad allí las redes. Y después de decirle esto, Pedro le contesta: Señor, hemos trabajado toda la noche y ahí no hay nada. Pero bueno, más en tu palabra, porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Y recordáis la historia, ¿verdad? Las redes se llenaron de peces, tanto que tuvo que otra barca ir a ayudarles y recoger toda aquella pesca. Y otra vez tenemos un dato que nos está dando a entender que el río de Ezequiel se está cumpliendo palabra por palabra. En Ezequiel, en este río, dice: por haber entrado allí el río, que es Cristo, habrá muchos peces y habrá muchos pescadores. Y los pescadores se ponen a la vereda del río. Y esto es lo que Cristo hizo, sobre todo en Galilea. Esta muestra y esta materialización de la visión y del diseño celestial que le es mostrado a Ezequiel. Versículo 23 del capítulo 4 de Mateo, versículo 23 del capítulo 4 de Mateo. Dice: recorría Jesús toda Galilea y enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Y mirando Marcos 1, 33, 39, la misma historia, en el versículo 35 de Marcos capítulo 1 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y la palabra del Señor nos sigue dando datos de este río. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, ¿qué nos está mostrando la palabra del Señor? Que los diseños del cielo siguen funcionando. Ezequiel 47, 8. Entonces el río sale de la región del oriente, desciende al Arabá, que es una zona desértica, pasa por una zona desértica. ¿Y qué es lo que hace el río en una zona desértica? Producir vida. ¿Y qué función tiene la iglesia en una zona desértica? Lo mismo que hizo Jesús.
dice que se apartaba a lugares desiertos a orar. Se apartaba a lugares desiertos a orar. Y antes de, tanto en tu trabajo, en tu entorno hay lugares desérticos. En tu entorno está el mar de este mundo. En tu entorno está la zona desértica que habla Ezequiel, y en tu entorno y en el mío está el mar que representa el mundo, que habla en la visión de Ezequiel. Y el agua es Cristo. Pero no solamente aquí el agua es Cristo, sino que tú y yo, la palabra estuvimos recordando el viernes, que el que cree en Jesús correrán como ríos, brotarán como ríos de agua de vida, aguas vivas, que saltan para vida eterna. ¿Y esto qué quiere decir? Según la palabra de Dios y según la visión de Ezequiel, que tú y yo podemos llevar ese río a donde quiera que vayamos. Que tú y yo podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Además, es que Jesús nos dijo que hiciésemos lo mismo. Y si hacemos lo mismo, las obras que Él hacía nos acompañarán. Las obras que Él hacía nos acompañarán. Así que en Ezequiel dice que el río desciende por el Arabá, que es un lugar desértico, y nos está ayudando a ver, y Jesús nos está enseñando el diseño. No solamente esta vez se apartaba lugar a zonas desérticas, lo hace continuamente, y varias veces se leen las Escrituras que cuando se iba solo a orar buscaba zonas desérticas, porque por supuesto que en la zona donde estaba geográficamente las había por todos sitios, porque eran zonas desérticas, eran poblaciones que a lo mejor donde había regadíos había algo de verde, pero eran zonas desérticas y no era difícil encontrar una zona desértica. Pero de alguna manera nos está enseñando dónde orar, por dónde tiene que pasar el río. Y por donde tiene que pasar el río nos está enseñando que debemos de orar, debemos declarar: por aquí va a pasar el río de Dios. En este lugar de trabajo va a pasar el río de Dios. Declaro el río de Dios. Declaro que Jesús es como un río que viene a regar la tierra y viene a producir vida. Y oramos, profetizamos, declaramos la visión del cielo para que se cumpla y para que Jesús, por medio del Espíritu Santo, la siga cumpliendo aquí en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si Jesús nos dijo esto, y Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Cuántas veces dijo: yo no vengo por mi propia cuenta, sino que vengo a hacer lo que mi Padre me ha dicho que haga? Si Jesús hizo esto, la voluntad de Dios sigue siendo vigente y debemos de seguir cumpliéndola, ¿verdad? Jesús la cumplió, nosotros también. Ahora, ¿cómo tenemos que cumplirla? De la misma manera que Jesús. ¿Por qué Jesús oraba? Para materializar el cielo en la tierra. Así que Mateo 4:22, recorría Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué nos dice Ezequiel
47, que por donde pase el río, todo lo que entre en el río será sanado. Aleluya. Y el río que es Cristo entró a Galilea sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Así que la cuestión es que tú y yo podemos declarar lo mismo en tu trabajo, en tu entorno, cuando vayamos a evangelizar y a hablar del Señor. Primero orar representando esa parte desértica. Primero orar, declarar, profetizar, declarar a las huestes espirituales: el río de Dios va a pasar por aquí. El río de Dios sigue cumpliendo la Escritura, y la novia sigue cumpliendo la Escritura, como Jesús le dijo a Juan: es necesario que cumplamos. Y nosotros lo declaramos ante las huestes espirituales y profetizamos sobre aquellos lugares donde vamos a ir a evangelizar. Versículo 24: se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que en Galilea el río hizo una incursión tremenda. En Galilea el río de Dios hizo una incursión tremenda. Y es ese mismo río que ve Ezequiel, y es en ese mismo río que se le llama a entrar. Y es en ese mismo río que se cumple literalmente en Galilea. Aleluya. Y luego en toda la tierra que visitó Cristo. Pero en Galilea de una manera especial, visible, detallada, para que tú y yo lo veamos. Y todos estos enfermos y atormentados fueron sanados, como dice la visión de Ezequiel, entrando allí ese río. Los siguió, versículo 25, los siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aleluya. Hasta aquí la palabra del Señor y el diseño del río. Como veis, Jesús mismo cumple sus diseños. Jesús cumple lo que está escrito. Jesús cumple la voluntad del Padre. Y todo esto se trata de cumplir lo que Dios quiere. Esto no se trata de tener buenas ideas. Esto se trata de cumplir lo que Dios quiere. Y los hijos y las hijas de Dios tienen que buscar cumplir lo que Dios quiere. Y Jesús nos está diciendo que está escrito, que lo que Dios quiere está escrito. Lo único que tenemos que hacer es como Jesús hacía: se apartaba a zonas desérticas a orar y a pasar tiempo con el Padre, porque el Padre le iba a seguir dando indicaciones de qué había que hacer. Y el Padre estaba en comunión con el Padre. Y esto es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos principalmente. La primera parte de la visión de Ezequiel es que el río pasa por el Arabá, por la zona desértica. Y en las zonas desérticas, en lo secreto, en lo íntimo, a solas, en lo secreto se nos revelará todas las cosas. ¿Y por qué hablamos tanto de esto? Porque en esa revelación genuina, natural de parte de Dios, y llamamos simplemente revelación a que el Señor nos explique, porque estamos hablando del reino de los cielos, no estamos hablando del reino de este mundo. Y lo que Jesús predicó es el evangelio del reino. El evangelio del reino.
no el evangelio de este mundo, no hay un evangelio en este mundo, es el evangelio del reino. Y para poder predicar el evangelio del reino necesitamos pasar tiempo de intimidad con el rey, para que nos revele. Y esto que es una palabra tan utilizada, revelación, para que nos enseñe él mismo directamente y manifieste todo lo que él quiera que entendamos, para a la hora de compartir hacerlo como Jesús lo hacía, de una manera viva, porque esas aguas están vivas y esas aguas están en ti y en mí. El que crea en Jesús correrán como ríos de agua de vida. Terminamos adorando este devocional, aleluya, y hoy estamos terminando adorando al Señor, aleluya.